Ahora sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Son las 4:08 y falta casi la mitad. Esperemos que en estos 2 minutos que faltan, pues lleguen, y si no, pues empezamos. Bueno, son las 4:10. Muy buenas tardes. Vamos a continuar. Entonces, vámonos a donde estamos, ¿no? Entonces, estábamos ya por terminar esta parte de lo que se refiere a las diferentes modelos que nos pide el programa, ¿no? Entonces tenemos aquí lo hacemos grande. A ver si no me pasé, si me pasé. La voy a compartir, perdón. Muchas gracias por comunicarme que tienen este examen presencial, algunos en la siguiente hora, ¿no? Gracias por avisarme. Bueno, pues vamos a seguir. Ustedes están aquí y hay que darle, ¿no? Bueno, entonces estábamos comentando que vamos a entrar a lo que son las ecuaciones gobernantes. Sirva esta oportunidad, aun cuando no estén todos sus compañeros, pero esperamos que vean la grabación. De toda esta parte de los métodos estructurales, tienen que aprenderse lo que son los métodos estructurales y el sistema de ecuaciones gobernantes.
es muy importante esta parte de las ecuaciones gobernantes. Así que es probable que alguna pregunta o algunas preguntas tengan referencia con la cuestión de los sistemas de ecuaciones gobernantes y alguna pregunta también sobre qué son, en qué se basan, cuál es la ventaja que tienen. Ese es lo principal para que ustedes como estudiante se lo aprendan. Todo lo demás, pues sí es importante. Cada modelo, pues tiene algo importante. Todo lo que fue la presentación de los ejemplos, pues no se los van a aprender, es mucha ejemplificación del modelo o de la aplicación, pero lo importante es que de cada uno les vaya quedando lo más importante, lo más trascendental, y de los métodos estructurales, lo más importante que es, cuál es su importancia, cuál es su novedad, por qué se aplica, en qué se aplica, y de favor, las ecuaciones gobernantes. Entonces, les pedí de favor que hicieran el esfuerzo de darle una repasadita a estas acrónimos. Son 17 acrónimos y ya con eso ya se podrán ayudar, ¿no? Entonces, la primera ecuación gobernante es representar el activo mediante símbolos. ¿Y el activo a qué es igual? Lo vimos en principios de contabilidad. Es igual al pasivo más la utilidad. Entonces, el pasivo es liabilities, la LI, más el surplus, es la utilidad. Después, el pasivo, las liabilities, es igual al pasivo del año anterior menos los siniestros pagados más los que han ocurrido, porque caen dentro de ese año. Dentro de ese año vamos nosotros a ir pagando siniestros y vamos a ir recibiendo nuevos siniestros. Entonces, la representación algebraica, digamos, del pasivo es igual al pasivo, a ver si no lo lleno de puntos y los voy a confundir, pero voy a tratar de hacer este esfuerzo, ¿no? Entonces aquí estábamos hablando de el pasivo, ¿no? El pasivo total es el pasivo del año anterior, a T-1, menos las reclamaciones pagadas, ¿no? Más los siniestros incurridos que nos van llegando. O sea, hay un pasivo, ¿no? Del año anterior que lo traemos arrastrando. En el balance no alcanzamos a pagar todos y entonces tenemos una obligación pendiente. Esa obligación pendiente al año anterior, pues la tomamos en cuenta que ya traemos ese pasivo. A ese pasivo le vamos a quitar los PLL, los paid losses, ¿no? Pero nos van a llegar siniestros nuevos. Entonces, esa es la razón de esta presentación algebraica y cuya explicación la tienen ustedes dada, ¿no? Después viene el activo.
el activo que tenemos al 31 de diciembre, el 1 de enero del siguiente año es el activo del inicio del año más las primas suscritas menos, más los ingresos por las inversiones menos los siniestros que se van pagando, menos los gastos que vamos pagando y menos los dividendos que se están otorgando. O sea, esa ecuación, es una ecuación, se la tienen ustedes, por favor, tienen que retenerla, tienen que aprendérsela, no hay de otro. Esa es la parte importante de este ejemplo y que viene aparejado a los métodos estructurales dentro del cual la joyita de la corona es el análisis dinámico financiero. Viene la cuarta ecuación, ¿no? Las primas devengadas, earned premiums, es la tasa de primas devengadas multiplicadas por las written premiums, las primas, ¿no? Suscritas de T-1 más T. ¿Se acuerdan que es como la reserva? No sé si recuerdan que cuando hablábamos de la reserva poníamos un rombo, lo poníamos inclinado, en donde entraba la mitad y la otra mitad quedaba pendiente. Es aquí entre comillas, lo que se trata de representar. Entonces, esta cuarta se la tienen ustedes, por favor, que recordar, ¿no? Entonces, primas devengadas es igual al producto de la tasa de primas, aquí está, es el producto de la tasa de primas devengadas y se va a multiplicar por las primas suscritas del año en curso y del año anterior. No hay de otra, o sea, es la contabilidad y de esa forma es como es la representación. Después vienen los ingresos por las inversiones. Hay una tasa de ingreso por las inversiones que se va a aplicar. Aquí tenemos la tasa del ingreso por las inversiones por todo el activo, o sea, no debe de quedar, sí queda algo, porque es lo que tenemos en caja que no está invertido, pero por regla general hablamos que la totalidad del activo no debe estar de inútil, no debe estar ahí parado, entonces debe de estarse invertido. Entonces, como hay una tasa de ingreso por las inversiones, pues se multiplica por todo el activo y con ello logramos tener, ¿qué cosa? La tasa de el ingreso por las inversiones. Entonces ya llevamos la número 5. Viene la número 6. La número 6 nos está hablando de los gastos pagados, ¿no? Paid expenses. ¿Y qué cosa es igual? A la tasa del underwriting expenses ratio, la tasa de los gastos de adquisición, ¿no? Es el underwriting, los gastos de adquisición del año calendario por las primas suscritas. Entonces aquí tenemos el underwriting expenses ratio y aquí lo vamos a multiplicar por las primas suscritas del año que estamos nosotros considerando. Viene la número 7.
En la número 7 nos dice, ¿a qué van a ser igual los dividendos pagados? Bueno, pues va a haber una tasa de dividendos pagados que se trae históricamente y se va a multiplicar, ¿no? Por las primas devengadas. Este es un principio contable y principio actuarial. Ustedes no pueden dar dividendos al momento de entrar una prima. Van a dar los dividendos después de haber transcurrido el año y a esa prima le quitamos los siniestros pagados y lo que quede es el dividendo. Es un ejemplo rápido en seguro de grupo. Entran todas las primas, se van pagando siniestros y al final del año es lo que se llama el dividendo. El dividendo se paga vencido al final del año. Hablar de dividendos anticipados es un error actuarial, aun cuando el contador lo pueda registrar, pero él registra, pero quien le dice si está correcto o incorrecto es el actual. La 8. Tenemos los siniestros incurridos. Son igual a la tasa de siniestralidad, ¿no? Incluyendo los gastos anuales y se va a multiplicar por la prima devengada. Aquí está Earn Premium. Entonces, tengan presente esa situación. La ecuación gobernante más difícil, o sea, aquí ya entra la parte, bueno, lo digo más difícil porque todo lo que se refiere al análisis financiero dinámico lo ven personas que no son actuarios, no son matemáticos, no conocen de estadística. A lo mejor estudiaron sí la estadística, ni duda cabe, ¿no? Pero esta es la ecuación que pues debemos de considerar y recordar que es la parte más difícil, ¿no? Es la que se refiere a la siniestralidad. Entonces, lo que se refiere a paid losses, o sea, los siniestros pagados, van a ser igual a la sumatoria de todos los siniestros que se encuentren, ¿no? Y manejados dentro de la empresa. Es una sumatoria anual, es de todo el año y de todos los siniestros ocurridos. Y se va a multiplicar por qué cosa? Por las primas devengadas. Y a su vez se va a multiplicar por el valor de la distribución acumulada de pérdidas, aquí tenemos la F, del K más 1 menos K. Esta es la función de la distribución acumulada de pérdidas. Tenemos la función frecuencia, la función severidad y se hace la distribución acumulada de pérdidas multiplicándola por el error del proceso de pago de reclamaciones. Aquí lo tenemos. O sea que va a haber siempre un excedente originado por el error que podemos cometer. O sea, esa es la única de las ecuaciones, perdón, sí, es una de las ecuaciones gobernantes en donde entra la parte contable y entra la parte actuarial. Entonces, como les decía, jóvenes, esta es lo más importante, estas 9 ecuaciones y esto con estos 17 acrónimos
es la parte más importante que ustedes deben de retener. Más aparte, el cuentito, ¿no? De lo que es los métodos estructurales y el análisis, ¿no? Como dice aquí, la ecuación más compleja en el conjunto anterior es la 2.9, la que acabamos de comentar, porque es la suma de las pérdidas pagadas de todos los tipos de accidentes hasta la fecha de evaluación. Entonces, las 2.9 nos va a ayudar a conocer la estabilidad de la empresa. Es decir, esos son todos mis siniestros, pero van a ir contra ¿qué cosa? Contra mi activo. Mi activo me sirve para pagar. En mi activo tengo todo lo que es el dinero que yo he recibido y que he estado manejando. Por eso se llama el activo, ya está todo incluido. Le vamos a quitar la siniestralidad. Si no alcanza, falta dinero. Entonces puede haber crisis financiera dentro de la empresa. Entonces pudiera ser una señal de falta de estabilidad, de ruina. Entonces por eso entra en las ecuaciones gobernantes esa ecuación, la 2.9, pues con eso se va a determinar si la variabilidad, ¿no?, de los resultados y la probabilidad de la ruina se mantienen aceptablemente bajos. El ejemplo que les voy a mostrar al final, pues es lo que dice aquí, que vamos a ir tomando, bueno, está tomado de un ejemplo de la Asociación de la Casualty Actuarial Society, en donde toman una empresa que maneja dentro de la póliza, dentro del seguro de accidentes y enfermedades, el pago de una renta de invalidez. Y le llaman ellos compensación de trabajo, working cover o working compensation. Y entonces el ejemplo todo lo que va a hacer, va a llevarlo para conocer la estabilidad de la empresa. Y vamos a ver que después de 5 años, la probabilidad de ruina, pues es muy pequeñita, es del 2%, pero nos va a dar el camino de cómo se llega, de cómo se puede lograr con este sistema de ecuaciones gobernantes y manejando en la 2.9 una distribución log normal de 3 parámetros, ¿no? Entonces, aquí habla que hay muchas variables, pues ya sabemos que estas variables pues son 17, ya ustedes las han visto. Y habla que son 5 que son independientes, pues las que tengan R, como esta que ven aquí, la que tengan R, como es un cociente, automáticamente es independiente, no hay de otra. La rentabilidad de inversión, ¿no? Ratio, el ratio del underwriting expenses, el ratio de los dividendos, el ratio de las primas devengadas y el ratio del índice de siniestralidad. Son independientes, porque las demás pues tienen esa característica, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que comentar. En la sección 4
Más adelante se van a modelar los comportamientos estocásticos de estas relaciones a partir de los datos históricos, y ya teniendo los datos históricos se van a calcular sus correlaciones 2 a 2, ¿no? Lo vamos a ver. A las 9 ecuaciones anteriores le van a agregar 2, ¿no? La 3.2 y la 10.1. La 10.2 es a qué cosas son igual las primas suscritas, las primas que entran, ¿no?, a la compañía. Pues va a ser el producto, ¿no? Va a ser igual al producto de la ratio, de la razón, de prima superávit, PSR, y multiplicado por el superávit del año anterior. Ese es un ejemplo, es una ecuación que se va a utilizar en el ejemplo que se muestra al final. Después, otra es la 10.1, es la rentabilidad. Lo que queda de todo lo que se va haciendo, ¿no?, está el ingreso general, pero de lo que queda, no ingreso general de prima, sino ingreso neto, diríamos, general, ¿no? Van a ser a las primas de vengadas más los ingresos por inversiones, aquí a las primas de vengada más los siniestros por inversiones, menos los siniestros incurridos, menos los gastos pagados, menos los dividendos. ¿Qué cosa me va a quedar? Pues me sobra algo. Y si me sobra algo, es la rentabilidad. Si las primas no devengadas no me alcanzan, pues hay un faltante. Entonces, esas dos son importantes. Entonces, estas ecuaciones gobernantes, de favor, les pido que tienen que aprendérselas, ¿no? Así que, de favor, no lo tomen y no lo echen en saco roto. Y además, para que no pierdan en tanta información y tanta documentación que les doy de lectura para aquel estudiante que quiera aprender un poco más, le doy ese material. El que no quiera, nomás dedíquese y exclusivamente a lo que se les entrega como apuntes técnicos y aquellas cosas notables que durante las grabaciones les explique. Si en los videos hay el desarrollo, por ejemplo, de Wilkie, o el desarrollo matemático de los diferentes ejemplos que hemos mostrado, o en este particular de lo que es la log normal de 3 parámetros y cómo la ocupa, pues eso quítenlo, ¿no? Quítenlo. Toda aquella explicación estadística de Wilkie, quítenlo. O sea, es nada más explicación para que ustedes tuvieran la idea. A mí lo que me preocupa, que yo les pase, que yo les explique, que yo les entregue el concepto de el manejo del riesgo y de, en este caso particular de esta unidad, las evaluaciones del riesgo. Y el programa nos ha pedido que les muestre, que les haga de su conocimiento, pues los diferentes métodos o modelos que existen, ¿no? Y no son todos, hay más, ¿no? Pero en fin.
Entonces, todo lo que hemos dicho anteriormente es un ejemplo de un conjunto de ecuaciones que gobiernan. El analista va a diseñar, ustedes, cuando ya estén en el campo del trabajo, van a diseñar alguna ecuación, ¿no? Que necesitan y por lo tanto el análisis dinámico financiero les va a permitir crear ecuaciones gobernantes y por lo tanto eso es lo que hace el análisis financiero dinámico, ofrecerles una gran generalidad y flexibilidad. Entonces dice que nos va a presentar una empresa. Este es el estado hipotético de la empresa después de 10 años de operación. Aquí están los 10 años. Aquí está tabla número 1, el estado inicial de la compañía. Aquí tiene la tasa de siniestralidad, las primas devengadas, los siniestros incurridos, las primas pagadas y el pasivo, la liability, lo que le va quedando. O sea que de estas primas devengadas hay estos 4,562 siniestros, pero nomás se pagaron 4,209. ¿Cuántos quedaron pendientes? 353. Después viene el siguiente año, 5,403. Los incurridos son 5,020, ¿no? Se pagaron 4,558, quedaron 462 en el pasivo. Y así se va haciendo, ¿no? Entonces aquí va quedando todos los siniestros incurridos, todos los siniestros pagados en los 10 años, todos los pasivos de cada año durante 10 años, pues es la totalidad, ¿no? Y aquí están los ratios de pérdidas. El 91% del siniestro, vean cómo fue mejorando, fue bajando su siniestralidad del 91, del 87 tenía 91. A ver aquí. Entonces, en el 87 tenía una siniestralidad de 91 y en el 91 tenía una siniestralidad de 85. Después bajó hasta 72 y después empezó a subir 74, 75. Ah, caray, estamos bien, estamos mal. Entonces van a ver, van a generar, ¿no? El análisis financiero dinámico para saber cuál va a ser su situación. Entonces, tengan presente esa situación. ¿Qué sigue? Si ustedes suman toda esta columna, les va a dar lo que son las pérdidas, ¿no? Lo que es, perdón, me equivoqué, no son las pérdidas, es el pasivo. La liability es la responsabilidad, es el pasivo. La suma de todos estos nos da al final del año 10, nos da 17,904. Ustedes lo pueden ahí hacer. Y entonces por eso nos dice, cada una de las columnas satisface las variables ya descritas con anterioridad. Así que para el inicio, fíjense bien, inicio de 1996, aquí al inicio, cuenta con este pasivo, cuenta con esta utilidad, sumo esto más esto y me da el activo, que es lo que viene representado en la columna
en la formulita 3.1. Aquí tenemos bueno, es 2.1. Aquí está el activo, ¿no? La liability más el superávit va a ser igual al activo. Entonces no es 2.1, sino es 3.1. Aquí. No es 2.1, sino es 3.1. Aquí yo me equivoqué. El 3.1 es esta ecuación, es esta especificación de lo que tiene que ver con el activo. El activo es igual al pasivo más la utilidad. Entonces, este es lo que está representado. Entonces, ¿qué dicen? Oye, con toda esa información, con estos cambios que se están dando aquí, veníamos bajando 72, 72, y de repente, ¿no? De repente, aquí, en el 95 y 96, empieza a subir la siniestralidad. Y dicen, bueno, pues vamos a ver el plan de negocio de la empresa. Y el plan de negocio de la empresa dice que quieren vender de primas las written premiums, ¿no? 10,800, después 11,000, 12,000, 13,000, 14,000. Ese es su plan de negocios. Ese es lo que quieren hacer. Entonces, oye, como va bajando, ¿qué resultados podemos tener? Vamos a proyectarnos al futuro y con toda esta información que tenemos de las diferentes siniestralidades, los devengamientos de prima, las primas pagadas, los pasivos que traemos, ¿cómo vamos a salir? Ese es el trabajo. Entonces, el autor dice que los parámetros de función también tienen la siguiente matriz de coeficientes de correlación y presenta primero el cuadro de las razones o proporciones, tasas o ratios históricos de la empresa y nos da R aquí, R acá, R acá, R acá y R acá. O sea, son ratios, ¿no? Aquí están. Este renglón son todos los que son los ratios. Y por eso, como es un cociente, está en porcentaje. Entonces aquí tenemos los ratios, o yo le llamo pero sí, lo correcto es decir, es una tasa, es un ratio, es una proporción, ¿no? Entonces aquí está cómo va la siniestralidad. Aquí viene el underwriting expenses, van subiendo los gastos. Los pagos de dividendos, van subiendo los dividendos. Aquí el ingreso por las inversiones, van subiendo las inversiones. Los EPR, la tasa de los gastos pagados, aquí los tenemos. Entonces, tienen la duda de si van subiendo estas relaciones y proporciones de los índices más importantes que están representados en las ecuaciones gobernantes, ¿cómo andará la estabilidad de la empresa? Y entonces dice, con estos datos históricos se van a estimar la tendencia que está subyacente en cada conjunto de tasas y la correlación existente entre dos conjuntos de tasas que que van a impactar en la simulación de las tasas futuras. Entonces dice, ya tenemos tela de dónde cortar. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Estimar
la tendencia que está bajo el conjunto de estas diferentes tasas, ¿no? Y dice, vamos a ver dos, y después las otras dos, después las otras dos y las otras dos. Y entonces esa es también la correlación de tasas, que es lo que se va a buscar. Para estimar la tendencia usa 3 métodos. Lo voy a abreviar para que no se preocupe. Entonces él dice, de estos 3 métodos, el average value, el current value y el current change, dice, voy a escoger aquel modelo que tenga el menor error de desviación. En el documento original que les di o que les voy a dar, si no se puede abrir, hay mucho trabajo numérico. Por eso les digo que lo iba a abreviar. Aquí ven cómo del método average value, el que está con este color, sale 9.37. Con el current value sale 4.34. Y con el current change, la desviación menor, primero la desviación da 4.09, que es la menor. Entonces va a escoger, ¿no?, el current change. Ese es el método que va a escoger para hacer la tendencia. Aquí lo dice. Entonces aplica y encuentra que las tasas de las desviaciones estándar, ¿no? Aquí los siniestros da 4.09, de los gastos de selección da 1.57, de los dividendos pagados 1.49, del ingreso de las inversiones da 2.6% y de los gastos 1.49. Entonces ya está encontrando, ¿no? Se está tratando de ayudar para encontrar la tendencia de las tasas. Y ahora viene la correlación de lo que son los siniestros pagados y los dividendos. Entonces va encontrando las diferentes correlaciones de los 10 años anteriores. Los va comparando y con ello se vale de el coeficiente de correlación, como esta fórmula ya ustedes la conocen, y el resultado que obtiene es que el coeficiente de correlación de los dos conjuntos mostrados en la tabla 5, ¿no? Estos, es igual al 0.185. Y con eso, con ese trabajo, se diseña su tabla de correlación de los 5 retios del seguro, ¿no? Entonces, el que hizo él, aquí tiene 1.85, ¿no? Es su correlación, sus coeficientes de correlación, por eso aquí lo marca. El coeficiente de correlación de los dos conjuntos mostrados, LR, o sea, siniestros y dividendos, da 1.85. Entonces aquí está siniestros, aquí lo voy a señalar, siniestros, y aquí está dividendos. Entonces nos vamos por la rayita y ahí encontramos el 1.85. Y así hace de 2 a 2 y va construyendo los coeficientes de recorrelación de estas tasas. Primer comentario que hacen los autores: hay correlaciones positivas y hay relaciones negativas. Aquí tenemos 0.185, pero los siniestros con las inversiones, ¿no? Aquí vemos,
que el coeficiente de correlación es negativo. Entonces, esa correlación negativa, ¿no? Dice, si las razones o proporciones de pérdidas, aquí voy explicando aquí, ¿no? Aquí voy explicando, si las razones o proporciones de pérdidas, loss ratio, y la de ingresos por inversiones, ¿no? Investment ratio, tienen una correlación negativa, entonces es desestabilizadora. 2-2. Si el resultado es negativo, es desestabilizadora. Oye, Peña, ¿y eso qué quiere decir? ¿Para qué sirve? Es muy importante, porque la correlación negativa significa que una mayor cantidad de pérdidas, o sea, loss ratio, que la relación promedio tiende a acoplarse con una proporción de rendimiento de las inversiones inferiores a la media y viceversa. Oye, Peña, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, más abajo todavía se explica. El índice de pérdidas más alto que el promedio significa que vas a pagar más. Si pagas más, sale más dinero. Y al salir más dinero, inviertes menos. Entonces, por eso, si hay pago más pérdidas, el índice de inversión va a ser más bajo. ¿Y eso qué significa? Que menos ingreso por las inversiones. O sea, es ir metiéndole la lógica y ir manejando los efectos contables y los efectos lógicos de lo que ya conocemos. O sea, nosotros tenemos dinero, invertimos. Tenemos menos dinero y lo invertimos, pues vamos a tener menos de lo que hacíamos anteriormente. Y en cambio, cuando es positivo, ¿no? Que van a tener los mismos, ¿cómo se dice? Los mismos, las mismas decisiones, como acá, por ejemplo, en las correlaciones positivas, pues los dos experimentan primas más altas y los dos tienen impactos opuestos en el balance, pero contrarrestan entre sí mayores egresos con mayores ingresos. O sea, es lo que trata de decir. En cambio, en la correlación negativa, pago siniestro, sale dinero. Entonces, hay menos dinero, voy a invertir menos, va a entrar menos. Entonces, uno sale, otro entra con diferentes rangos y no hay compensación. En cambio, acá sí puede haber compensación, son opuestos en el balance los gastos de underwriting y los gastos de primas devengadas. Los dos son gastos afectados a la misma base que es la prima, ¿no? Bien, después viene ya el punto número 5, ya que explicó las tendencias que están subyacentes en las tasas y lo que son el cuadro de los coeficientes de correlación, va a tomar la ecuación 3.2 y va a hacer la modelización estocástica de los siniestros pagados. O sea, nos va llevando paso por paso el artículo para explicarnos lo que va haciendo, ¿no? Y ya después que nos explique todo lo que hizo, lo va a aplicar al ejemplo, ¿no? Al caso particular. Entonces, ¿qué hace para hacer la modelación de los siniestros pagados? Bueno, dice, pues
el flujo de los siniestros ocurridos en el año y pagados los va a modelar como una función de la distribución acumulativa. La distribución acumulativa, donde aparecía allá en una de las ecuaciones que vamos a ver aquí más adelante, y que ¿no? Él utiliza la lognormal transformada de 3 parámetros. Ese es lo que él escoge. Primero, voy a usar esta. Segunda, dice, basados en el modelo estocástico de von Hutter-Ferguson, aplican la siguiente relación, que era la 9,2, si se recuerdan. Aquí son las primas pagadas por la tasa de pérdidas, más la función, van a multiplicarlo por la función acumulada de el año T más 1 menos el año T, y lo van a multiplicar por 1 más épsilon de T más 1. Entonces, ya que va a tomar este modelo estocástico, va a ajustar la relación anterior, esta relación, lo va a ajustar a un triángulo de desarrollo de pagos de siniestros que se llama el RANOF. Es el que le presenté en Solvencia 2, que era una tabla de muchas columnas, ¿no? Y que se hacen simulaciones, todas las columnas se va haciendo en simulaciones. Ese es lo que se llama el RANOF y que se usa mucho en Solvencia 2 aquí en México, ¿no? Entonces ellos van a hacer lo mismo, o sea, voy a ver todos mis datos que yo poseo en relación a los siniestros. Primero quiero conocer cómo se ha desarrollado el pago de los siniestros. Y entonces, para saber cómo se ha desarrollado el pago de los siniestros en una aseguradora, se utiliza, ¿no? El triángulo run-off, se llama run-off triangle. ¿Y qué nos va a mostrar? Una matriz, ¿no? En donde tenemos todos los valores en el ángulo superior izquierdo. Es una matriz triangular. Y con los datos de la matriz triangular vamos a ir llenando el triángulo que está vacío en la parte inferior. Ese es lo que se llama el run-off triangle, ¿no? Y entonces encuentra ya con la función de ¿cómo se llama? De la lognormal, estima los parámetros y la desviación de esas estimaciones, y ya con eso puede calcular los valores de la función de distribución acumulativa. Y aquí nos dice, aquí está la función acumulativa, y después de un año, quiere decir que ha pagado 21,03. Al año 2, lleva pagados 0,47. Al año 3, 62. Y así va subiendo. Y al año 9, al final del año 9, ¿cuánto ha pagado? El 90,80, ¿no? No, pero aquí no está, aquí nomás llega hasta el año 9, ¿no? 90,80. Dice que después de 10 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, calcula él, aquí no lo vemos, pero después de 10 años ha pagado el 92,27. O sea que cuando vieron los datos como nos los entregaron, a los 10 años han pagado 92,27. Por lo tanto,
De los siniestros estimados, falta todavía el 7.73% que no se ha pagado. O sea, ese es un trabajo especial que ustedes tienen que conocer. Hay el runoff, el método de la escalera, y hay el método aquí que se llama de von Hutten-Ferguson. Aquí está, ¿no? Von Hutten-Ferguson y el de la escalera, pero los dos te llevan a la misma forma. Entonces ya con eso, ¿no? Los parámetros de la función también tienen la siguiente matriz de coeficientes de correlación. O sea que esta media, esta sigma y esta tau tienen aquí estas correlaciones. Leído lo anterior, es muy importante señalar la forma como se usa 5.2 en el modelo dinámico financiero. Es esta ecuación, la 5.2, ¿no? ¿Cómo se va a usar? Para cualquier año calendario, la pérdida o egreso de los pagos por siniestros es la suma de los siniestros pagados para todos los años del accidente. Todos los que son del año. Y la pérdida pagada por los siniestros por cada año de accidente se modela por la 5.2. O sea, aquí se va a incluir, ¿no? Todos los accidentes. Lo quiere anotar, pero si aprendieron acá esta parte, en los LR, aquí está, en los siniestros pagados está aquí la sumatoria. ¿Sí me explico? Aquí está la sumatoria. Entonces, les dice, aguas, tengan cuidado, acuérdense. O sea, es interesante, pero pues es mucho para ustedes, es demasiado material. Entonces yo se los explico y el que tenga un mayor interés hoy, mañana, en un año, en 6 meses, pues lo puede ver, ¿no? Entonces la pérdida pagada por los siniestros se modela con la 5.2 y es la suma de los siniestros pagados para todos los años. O sea, es la del año de todos los años, ¿no? Y para los 10 años de accidente en el pasado, se asume que las primas de vengados y los ratios de los siniestros son fijos porque son ya dados, estáticos, así están. Pero los futuros, tanto las primas de vengada por los siniestros pagados, son cantidades estocásticas por la simulación numérica que se hizo. Entonces, para que vayan notando la diferencia, primero tengo datos estáticos, con los datos estáticos trabajo, y entonces ahora sí lo que tengo son cantidades estocásticas. Y ya viene la parte sexta. Quieren generar las soluciones simuladas para los próximos 5 años. Y entonces dicen, voy a tener un esquema que va a constar de que quiero obtener resultados cuantitativos de la modelización del proceso de seguros utilizando mis ecuaciones gobernantes. Y en este esquema hacen 200 ensayos, pero el autor indica que en un análisis genuino hay que realizar al menos 1000 ensayos. Bueno, hasta ahí está muy bien.
¿Qué buscan proyectar? Pues quiero proyectar los 5 años futuros con los datos que me dieron acá arriba, ¿no? Aquí tenemos, no, aquí. Esos son 97, 98, 99, 2000 y 2000. Entonces ahí tenemos ya las primas. Entonces esas primas las vamos nosotros a meter y los vamos a manejar, ¿no? Entonces dice, voy a proyectar el estudio de los 5 años futuros. Para cada año va a haber 200 ensayos. Para el año 1, 200. Para el año 2, 200 ensayos. Para el año 3, 200 ensayos. Y en cada ensayo se van a generar los 5 números aleatorios de los 5 ratios del seguro. O sea, va a generar, ¿no? Ya, no los tengo aquí antes, no. Los 5 ratios son estos, ¿no? Voy a borrar esta parte. Y entonces, los 5 ratios que se van a someter al estudio son 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, que son, ¿no? 200 simulaciones. Y de cada simulación voy a sacar estos 5 índices para cada uno. ¿Qué sigue? Dice, entonces, se generan, para cada ensayo se generan 5 números aleatorios para los 5 ratios del seguro discutidos anteriormente. En la generación de los ratios aleatorios, toma en cuenta los coeficientes de correlación que hablamos anteriormente. Y los 200 ratios, por ejemplo, de la pérdida por siniestros pagados, van a tener una desviación esperada de 4.09, ¿no? Y los 200 ensayos de los ratios de dividendos tienen una desviación esperada de 1.49. Entonces vamos a verlos acá arriba para que ustedes, ¿no? O sea, si eso calcularon, pues eso es lo que tienen ustedes que tomar. Aquí está. 4.09 y 1.49%. O sea, todo está ligado, nos lo explicó, para que con esa información que tú tienes que tener antes, puedas hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, aquí decía 4.09 y 1.49. Además, los 200 pares de ratio de pérdidas de por siniestros y por dividendos, pues van a tener también que tomar el coeficiente de correlación que vimos allá arriba, ¿no? Que primero era de 1.85. Vamos a verlo para que ustedes lo tengan presente. O sea, aquí está el ratio de 1.85, aquí ya lo tienen. Es cuando el índice de siniestros y el índice de dividendos, que son los que primero comparó los primeros dos, pero falta hacer, ¿no? Hizo los primeros dos, pero ahora faltan estos dos y faltan estos dos. Entonces, 1, 2, 3, 4 faltan por hacer esa
consideración, tomarlos en cuenta. Por eso dice aquí que como se mencionó anteriormente, los índices de pérdidas y primas ganadas durante los últimos 10 años son no estocásticos. Bueno, ese es un comentario. Por cada ensayo, generan un conjunto de funciones de 3 parámetros para usarlos en la función de distribución acumulativa normal con las varianzas y covariancias mostradas en la parte 5, ¿no? Ya lo vimos ahí arriba. Esto para explicar los errores de parámetro en las pérdidas o siniestros pagados. Por cada pago incremental también se genera el error en el proceso. La epsilon de la 9.1. Para cada ensayo se van sustituyendo los números simulados en las ecuaciones 2.1. ¿Cuál es la 2.1? Que el pasivo, que el activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, los números que van ustedes obteniendo, ¿no? Se van metiendo en la ecuación 2.1 y se le va restando la 2.9. La 2.9 que tiene que ver con el sobrante o faltante que hay, ¿no? La 2.9, vamos a recordarla. Lástima que se tiene que ir para arriba y para abajo para que ustedes lo tengan claro. ¿No? Aquí se va sustituyendo en la 2.9 porque son todos los siniestros pagados, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Le vamos a quitar al activo, ¿no? Todos los siniestros pagados. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. Ya después muestra los resultados simulados, lo vamos a ver más adelante. Cada variable aleatoria se considera, se aproxima a como si estuviera distribuida normalmente y usa la prueba de la bondad del ajuste de la G cuadrada. En el ejemplo que nos van a dar, solamente se va a analizar el superávit, la utilidad, ¿no? Y el siguiente cuadro nos muestra las medias, las desviaciones para los próximos 5 años y la probabilidad de la ruina. Y entonces este es el resultado final, ¿no? Los resultados numéricos de la utilidad. Va a tener estas medias al año 1, al año 2, al año 3, al año 5. La desviación es esta. El porcentaje de ruina lo va a ir manejando dentro de la simulación. Tenemos que meter el porcentaje de ruina, es decir, si hay un faltante. Entonces se va sacando ese porcentaje y aquí ven que es muy chiquitito el 0.1% y este es el 1.1%. Ya en datos duros, ¿tú qué esperas? Pues el 0.2%, aquí debe ser 1.9, 1.8, 1.6, que lo redondean al 0.2, y el 1.1, ¿no? Ellos lo esperan en 2.2, pero ya observado y redondeando, pues el 0.2 casi es 0 y el 2.2 es 2. O sea, el 2% en 5 años es muy pequeño. Entonces, eso es lo que ellos quieren obtener, ¿no? El número de ruinas esperadas, ¿no? 2, y el número de ruinas observadas
entre los 200 ensayos. Para establecer las probabilidades de ruina en la tabla anterior, asumen que la distribución del excedente es normal con las medias y desviaciones dadas. Siempre vamos a tomar lo que se preparó para utilizar en las simulaciones futuras. Luego calculan la probabilidad de que el excedente alcance 0 en un año dado. Ese es lo que se va a calcular como nuevo y que ustedes en su, ¿cómo se dice? En su clase de teoría del riesgo 1, pues ya lo deben de saber hacer, ¿no? El número esperado de ruina es entonces el producto de esa probabilidad por 200. El hecho de que los valores esperados y observados sean muy similares indirectamente, pues valida el mérito del trabajo presentado. Aquí tenemos los valores esperados y los valores observados. Eso valida este mérito de trabajo presentado. Ahí se los dejo a su consideración. Y todavía hay unos comentarios adicionales. No solamente se puede medir la utilidad y la ruina, se pueden medir, ¿no? Rentabilidad y crecimiento. Ahorita vimos aplicando solamente la parte del criterio de estabilidad. Ruina, pues es un criterio de estabilidad. Si no hay ruina, hay estabilidad en la empresa. El porcentaje es muy pequeño, entonces hay estabilidad. Pero también existen criterios de rentabilidad y criterios de crecimiento que se pueden llevar a cabo. En este trabajo se presentó la aplicación para la estabilidad, lo que les estaba yo diciendo aquí, con el desarrollo de la 2.9, determinando que la variabilidad de los resultados, permítanme, bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué desea, señor? Estoy ocupado. Entiendo completamente. Si gusta, le llamo en otra ocasión, le llamamos en Bodegas La Covacha. Ah, no, muchas gracias, le agradezco, ¿eh? Estoy dando clases. Hasta luego. Perdonen, ¿eh? Entonces, en este trabajo se presenta la aplicación para la estabilidad de la empresa, ¿no? Con el desarrollo de la 2.9, la fórmula de arriba, determinando que la variabilidad de los resultados y la probabilidad de la ruina se mantienen a niveles aceptablemente bajos, 2%, ¿no? Para la rentabilidad, plantea el actor la ecuación gobernante 10.1 basándose en el ingreso general de la empresa, ¿no? Y el actor ya concluye que, pues, que en su trabajo de un análisis financiero dinámico, pues se ha valido de dos ingredientes: el modelo estocástico de las operaciones individuales y la correlación de errores de las operaciones en su conjunto. La fortaleza reside en el uso de conjunto de ecuaciones gobernantes que usó y amplió. Un usuario del análisis financiero dinámico pues puede manejar las tres cosas: estabilidad, rentabilidad y crecimiento. Y entonces para ello, aquí está la rentabilidad. Es las primas devengadas más el ingreso de las inversiones me debe de alcanzar para pagar los siniestros incurridos, los gastos pagados y los dividendos pagados. Y debe haber un sobrante. Si hay un sobrante, pues
está siendo rentable el negocio. Si hay faltantes, hay que ver cuántos faltantes puede seguir habiendo y ya tenemos toda la información para poderla estar manejando. Entonces, para ello, pues hay que siempre tener presente la ecuación 3.2. Observamos que los tres son contradictorios, claro que sí. ¿Por qué son contradictorios? Pues si yo voy a buscar rentabilidad, ¿no? En algún determinado momento, pues la exigencia eh, contable puede llevar a que hace falta crecimiento. Ah, bueno, pero ese es otro criterio, que el criterio es que en seguros entre más vendes, más pierdes. O sea, son contradictorios y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. A ver, voy a corregir la frase porque si a lo mejor se queda y queda mal. Cuando una empresa está perdiendo, o sea, como les digo, en lugar de que haya un sobrante, hay un faltante. Cuando hay faltantes en una empresa y dicen, como dicen allá afuera en los productos materiales, vende más, el volumen te va a dar un margen. No, en seguros es lo contrario. Si ya estás perdiendo un año, tienes tú como actuario decirle a la dirección general, en seguros, cuando se está perdiendo dinero y venden más, más perdemos. Y hay que mostrarles estas ecuaciones. Entonces, con eso, pues hemos llegado a la parte final, ¿no? De que tengan una mejor idea. Aquí les dejo hasta aquí. Voy a ver si se abre para que ustedes lo tengan o si no, yo se los doy. A ver si... ¿Qué me pasa? Acá ya está. Está abierto, ahí está. Este es todo el artículo, ¿no? Aquí lo tienen, aquí lo tienen, ¿no? Aquí están los 17, las diferentes fórmulas, los mismos cuadros, ¿no? Va explicando los cuadros, los cuadros, los cuadros. O sea, tienen todo la explicación paso a paso. Obvio que yo, pues, lo fui abreviando. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Vamos a pasar a permítanme tantito que estamos viendo esta pantalla. Déjenme salir de este sitio y me voy a ir a... Entonces, regresando al foro de la materia, no sé por qué está esta. Yo no lo quiero esto.
Yo quiero la parte de... Ya con eso espero que lo estén viendo, ¿no? Entonces, aquí en la administración actuarial, yo les puse, hablamos del reaseguro proporcional con límites. Les hice el comentario, les dije en qué consistía, pero me acordé que existía esta plática y se las voy a presentar. ¿Y ahora por qué no quiere abrir? Ah, ya abrió. Entonces vamos a compartir esta parte. Entonces, una presentación, difícilmente, si no vieron reaseguro o si lo vieron pero ya no se acuerdan, pues difícilmente van a tener el panorama claro de lo que es un reaseguro proporcional con límites. Esto lo dio la Comisión Nacional de Seguros en la Universidad Nacional Autónoma de México en un seminario que hubo. Ahí están Carolina Gómez, Sofía Villers, Pedro Aguilar, Marco Velázquez y Jorge Avendaño. El jefe de todos ellos era el actuario Pedro Aguilar. Entonces, los antecedentes. Este es un seguro proporcional. Aquí yo me quedo con el 20% y te mando el 80%. Sea prima, sea suma asegurada. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ocurra un siniestro, pues yo pago el 20% y tú me regresas el 80%. Siempre se va a conservar la proporción 20-80, 20-80. O sea, es lógico, es natural. Ese es el reaseguro proporcional. Manejamos proporciones. En el riesgo, pues también es lo mismo. Aquí tengo el riesgo 20%, constituyo de reservas el 20%. El riesgo cedido, te cedí 80, pues tú guarda ya el 80% de la reserva. Entonces, afecta en todo, en riesgo, en suma asegurada, en prima, en reserva, en todo es igual. Pero en los últimos años, como les decía, algún reasegurador vivo vio que había un actuario tontito y le metió gol y le dijo, en los últimos años han aparecido contratos de reaseguro proporcional que mediante cláusulas condicionan la participación proporcional del reasegurador a que la siniestralidad se mantenga por debajo de cierto valor, haciendo a la cedente responsable de enfrentar la siniestralidad por encima de dicho valor, lo que rompe con el principio de proporcionalidad exacta de repartición de primas y siniestros. Y entonces, ejemplo, el reasegurador va a participar en el 80% de los siniestros siempre y cuando la siniestralidad no sea superior al 90% de las primas. Equivocado, eso no puede ser. Estamos en reaseguro proporcional. Eso fue lo que le debió de haber dicho el actuario a este reasegurador. Pero se dejó meter gol. Y entonces, ¿qué le pasó a esa cedente? Pues de que va a tener que pagar platos rotos. Y aquí lo ponemos. Aquí está, contrato de reaseguro es 80-20, ¿no? Riesgo retenido, 20%. Pero ¿y en las reservas qué cosa va a pasar? Ah, pues vamos a verlo. Es necesario
contar con métodos actuariales que permitan determinar cuál es el riesgo retenido por la compañía cedente, dado que estamos reasegurando y necesitamos conocer la reserva que yo retengo y la reserva que he cedido al reasegurado. Y aquí está el ejemplo. Entonces, supongamos que es 80-20 y mientras la siniestralidad se mantenga debajo del 90. Vamos a suponer una suma asegurada de 10 millones. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, que ocurre una siniestralidad de 10 millones, el efecto sería, ¿no?, 10 millones de siniestros, límite del reaseguro 9 y siniestros excedentes 1 millón. A ver, vamos a ver, siempre y cuando no exceda del 90% de la prima y de la suma asegurada. Si el siniestro es de 10 millones, dice que el límite del reasegurador es 90%, entonces 9. Excede el siniestro a ese límite de retención del reasegurador, ¿no?, 1 millón. Entonces, ¿cuánto yo le cedí? Monto retenido es el 20%, ¿no? Aquí donde está, monto cedido, 7.200.000, y el total son 7.200. El monto retenido, ¿cuánto va a ser? No va a ser el 20% de 9, 1.800.000. El excedente me lo tengo que comer todo y el total queda 2.800.000. 2.800.000, ¿cuánto es de la suma asegurada pagada? 28%. Y lo que está pagando el reasegurador, 72%. Ya se perdió el 20-80. Y con ese truco del reasegurador, en lugar de pagar yo 20, ya estoy pagando 8% adicional. Puede observarse que debido al monto de los siniestros, no se cumple la cesión proporcional de 80-20. La cedente tiene que retener una proporción del 28%, cantidad que es 40% superior al valor que retendría en caso que el contratante hubiese sido proporcional puro. ¿Sí quedó claro? Es el 8% sobre el 20%, me da el 40%. Entonces está mal, estuvo mal hecho. ¿Que hay soluciones actuariales? Sí, ¿no? Pero ese no es un seguro proporcional. Ahí le metieron gol. Otro ejemplo, ¿no? Hay 11 millones. Pues entonces, lo que yo he cedido es 80-20, ¿no? Y ocurre un siniestro de 11 millones. Entonces, del 9% voy a retener el 20%, de 9 millones, 1.800.000. El siniestro excedente me lo tengo que comer yo solo. Y él nada más se va a quedar con ¿cuánto? Con el 80% de 9 millones. Ahora sumo lo que yo pagué, 3.800. Ahora fíjense, entre más siniestralidad, el reasegurador va pagando menos cada vez. En lugar de ser el 28 del caso anterior, aquí 28, ahora ya es 34.5 y el reasegurador 66.5.
Así que ténganlo presente. Y pues ya viene toda esta parte interesante, pero no tenemos tiempo, ¿no? Es muy interesante, se la dejo. Aquí dice que sí se puede resolver la situación si conocemos, ¿no? El comportamiento de los siniestros futuros, porque esa va a ser la reserva de los riesgos en cursos y una cartera de pólizas es el valor esperado de los siniestros. O sea, donde nos paremos, ahí va a ser diferente porque hay curvas que terminan lejos. Los siniestros siguen ocurriendo. La comisión aquí nos dice que se puede construir la probabilidad del siniestro como porcentaje de las primas. Eso es lo que quiere decir. Y hace un ejemplo, la siniestralidad a 3 años de una cartera de autos. No vean cómo todo anda alrededor de los 60, de los 80, pero hay menos, pero también hay picos, ¿no? Aquí hay un pico de casi el 190 y tantos por ciento, aquí en un determinado momento. Entonces, salen las matemáticas y dice la comisión, ya tengo yo calculadas en oficio circular, terremoto y automóviles. Esas ya las tengo, pero me falta terminar lo de automóviles, gastos médicos, riesgos hidrometeorológicos, incendio y terremoto, que hay que actualizar el de autos. Y entonces va mostrando los diferentes gráficos de la distribución. Y entonces ya se mete con la función de probabilidad de lo retenido, va a ser igual a la esperanza de los siniestros retenidos entre la esperanza de los siniestros totales, ¿no? Aquí está la explicación. Entonces, con ese porcentaje se puede calcular la reserva cedente. Entonces, la reserva de riesgos en cursos retenida va a ser igual a esta función de retención por la reserva de riesgos en curso. Esta es la total, pero al multiplicarse por esta frecuencia nos da la reserva de riesgos en curso retenida. O sea, no tiene problema, es algebraico y ustedes lo pueden seguir, ¿no? Y aquí ya pone diferentes ejemplos donde tú tienes que desarrollar los valores del índice de siniestralidad contra la prima y su probabilidad, y ya con eso vas calculando cuánto es la reserva que tú puedes tener y te pone un ejemplo de 10 millones de suma asegurada, cuántos son los siniestros y vas calculando. Y son varios ejemplos. Aquí les pone los resultados, las frecuencias y ya lo abre, ¿no? Contratos con límite definido como porcentaje de la prima. Entonces hay que encontrar el mínimo, el máximo, debe de haber un límite y lo va abriendo, lo va graficando. O sea, es interesante, no es difícil, no es difícil porque ustedes ya están por salir y ya lo conocen. Oye, Peña, pero no quiero yo meterme en esto. Está bien, no lo veas, nomás te lo estoy dando para que tú lo conozcas, ¿no? Y lo puedas aplicar, ¿no? Ese es ¿no? Después, ¿qué hice? Ay, señor. Aquí tenemos esto.
Yo no sé por qué me sale así. Administración actuarial, ya está. Entonces, hay el artículo de Pedro, ¿no? De Pedro Aguilar, de cómo se calcula un límite de retención en reaseguro. ¿Se acuerdan que también fue otro ejemplo que vimos? Entonces aquí les dice cómo es el proceso de simulación para calcular un límite de retención y aquí les va dando todo el paso. Dice que la cantidad de escenarios posibles está dada por las combinaciones de 20 siniestros elegidos aleatoriamente de 1000 y este es el resultado que pueden tener aproximadamente de los escenarios posibles en la cuestión de la simulación. Y les pido de favor que lo lean, ¿no? Para que después ustedes puedan abrir y entender estos resultados de esta simulación, ¿no? Entonces aquí tenemos, yo no sé por qué se pinta esto. Entonces aquí tenemos el trabajo que hace de simulación para, aquí tiene sumas aseguradas, prima bruta, prima retenida, siniestros catastróficos, toma los 20 siniestros que decía en su artículo, ¿no? Después arregla aquí para hacer aquí toda la simulación de la suma asegurada, la póliza, ¿no? Y va de, son 1000 pólizas, creo, las que hace. Aquí están 1000 pólizas, aquí están 1000 pólizas. Entonces son los datos, aquí son las gráficas que resulta del trabajo de simulación, ¿no? Y aquí tienen la simulación, en donde dice base. Se los doy para que ustedes lo vean, lo practiquen. Aquí tiene el caso en donde sale la pérdida media, la probabilidad de pérdida, el porcentaje de entre prima retenida, la prima retenida total, el capital de garantía que tiene la empresa y la pérdida de la compañía. Y simula qué pasa si quiero retener 100,000 pesos. ¿Qué pasa si quiero retener un pleno de retención de 150,000 a 800,000? Corre toda la simulación y nos dice, tu pérdida contra capital, si tienes un pleno de retención con una cartera similar a esta, tu pérdida máxima contra el capital sería del 3%. ¿Se acuerdan que la recomendación es que como máximo sea el 5%? Lo vimos cuando vimos este cálculo. Ya si quieres 150, quedas fuera de autorización de la comisión, pero ¿por qué? Porque ya perderías el 6% de tu capital.
en 200 el 8, en 500 el 25, en 700,000 el 37, en 800,000 el 42. O sea, es un trabajo actuarial que es interesante y que ustedes lo tienen que algún día conocer y aplicar, ¿no? Aquí les voy a abrir para que ustedes lo repitan el caso. Aquí pueden cambiar. Aquí dice 100,000, límite de retención. Pueden poner el de 500 y pues ver, están haciendo, a lo mejor él hizo 10,000, ¿no? Porque este fue un trabajo, pero creo que no, aquí son 1,000. Aquí son 1,000 repeticiones. Y todos estos datos van a ir variando. Déjenme ver aquí, por favor, tantito. Habilitar edición. Ya está. Ya está habilitar la decisión, habilitar el contenido, ¿no? Y entonces ya con eso ustedes pueden leer, pero aquí se me hace chiquito y a mí me gusta verlo grande. Aquí tienen 100,000, la pérdida máxima, ¿cuánto va a ser? Y la pérdida media, la probabilidad de pérdida, siniestro bruto, siniestro retenido. Y entonces aquí en esta ruedita le damos y se puede hacer la simulación. Aquí van viendo en la columna E cómo van haciéndose las simulaciones. Va a ser hasta 1,000. Y va a tener que darnos un porcentaje de pérdida media parecida a el cálculo que hizo él aquí de pérdida media de 3,758. Porque nosotros estamos haciéndola y pueden salir en cada iteración diferentes valores. Por eso, ahí en el ejemplo del artículo les dice cómo lo hizo, qué datos sacó, cuál fue las diferentes gráficas. Entonces, que lo tengan ustedes, ¿no? La pérdida media, acá abajo en el cuadro, es 3,758. Y vean cómo está variando alrededor de esa cantidad. 3,738, 58, 67. O sea, anda siempre en ese rango. Son ya 8,000 iteraciones. Ya va en la 9,000, 8,800. Allá van 9,000. Mil. Aquí cuánto sacó, 3,712,19. Aquí son 3,758. Y si lo quieren cambiar para 200,000, pues nomás le cambian aquí y lo pueden hacer. Ustedes lo pueden manejar. ¿Qué quiere decir? Que 3,000, ¿no? Contra su capital, la probabilidad de pérdida es del 0,0985. El porcentaje de pérdida entre la prima retenida es el 1,05%. La prima retenida total son 359,000. El capital de garantía es 107. La pérdida media, ¿no? Dividida entre el capital, 3,758, entre 107,000, pues es 3%.
Entonces, con este capital, pues no puedes tener una retención tan grande, ¿no? Imagínense, acá tienes en el último 141,000, es tu capital, y quieres tener una retención de 800,000, estás loco, ¿no? Estás loco. Entonces era el ejemplo que les quería mostrar. Ahí lo tienen ustedes, ahí se los dejo. Pero para que vean que hay muchas cosas que llevar a la práctica, pero desafortunadamente no tenemos el programa, ni las horas, ni todo lo demás, ¿no? Así que, ¿qué sigue? Pues sigue la parte de legislación. De legislación ya les dije que sí voy a dar 2 horas en ese tema o un poquito más, pero nos falta la legislación y lo que es el profesionalismo. En el profesionalismo es ética. Voy a darles una plática de ética. Y en lo que se refiere a legislación, pues señalarle cuáles son las leyes que tienen relación con esto, dónde las pueden encontrar, que tengan eso claro, y con eso pienso terminar el programa. Tenemos, creo que 6 horas por delante, porque el lunes 21 no hay clases por ser cosa de ley, ¿no? Es por el 20 de noviembre, así que en esas 3 clases, en una veremos, una y media, veremos la cuestión algo de legislación, y ya al final yo quisiera que la tuvieran libre, por eso digo que 1 hora o sea, una clase para legislación, una clase para ética, y les queda ya la última clase libre. Ojalá que no tenga yo que usar la última clase libre, porque pues ustedes tienen que tener terminados sus exámenes, terminado su programa, arreglar sus cosas para tener el examen de primera vuelta, ¿no? Va a ser presencial, así que ténganlo presente, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay? Bueno, entonces nos vemos primero Dios. El lunes todavía este lunes sí tenemos clase, ¿no? El lunes es 14. El que no tenemos es el 21. Entonces nomás tenemos 14 y 16. Es lo que yo quisiera para que tuvieran libre el 21, el 23, y preparen en esta semana su primera vuelta del examen. Ojalá que lo podamos hacer, ¿no? Bien. Así que, jóvenes, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Pásenla bonito, descansen, que todo les vaya bien. Hasta luego. Bye.